Dios mío, te ruego en esta mañana que nos ayudes a entender tu palabra. Te ruego que bendigas a cada hermano, a cada hermana, amigo, amiga que nos visita en esta mañana. Que los bendigas de una manera bíblica. Que puedan entender tu palabra. Es la mayor bendición. Vamos a hablar hoy sobre misterios. Hay algo que misterio significa cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender y explicar. Se trata de algo reservado, secreto o recóndito. Las personas tienen tendencia a interesarse en los misterios como algo inaccesible, ya que en caso de ser revelado perdería su atractivo. Esto es lo que dice Google de la palabra misterio. Voy a repetir, las personas tienen tendencia a interesarse en los misterios como algo inaccesible, ya que en caso de ser revelado perdería su atractivo. En Mateo 13, del 10 en adelante, voy a estar leyendo. En la palabra del Señor hay como 7 misterios y voy a estar leyendo Mateo 13, del 10 en adelante. Vamos a ver qué pasa aquí. Se ve que los discípulos a veces les ponían preguntas al Señor porque no entendían a Cristo. El Señor Jesús es misterioso porque a veces no se entiende. Pero fíjate lo que dice Mateo 13, versículo 10 en adelante. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? Obviamente Jesús le responde y dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cómo? ¿Qué dice, Señor? Sí, a vosotros os es dado que entendáis el misterio de los reinos, pero a ellos no. Brutal. Además, esto está escrito también en Lucas. Ponme Lucas 8:10. Lucas 8:10. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué quiere decir esto? Mira, Pablo habla en 1 Corintios 4, versículo 1, dice así: Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vosotros sois administradores de los misterios de Dios. Porque si Cristo vino y nosotros estamos con Él y Él en nosotros, se supone que nosotros entendemos los misterios de Cristo Jesús. Pablo dice que somos administradores de los misterios de Dios. Nosotros sabemos, no sé si todos, pero sabemos lo que va a pasar de aquí en adelante. ¿Por qué lo sabemos? Porque se supone que un hijo del Señor
aprende y Dios trata con él a través de la palabra. Usted se va ahí fuera, le cuenta a uno que está en el mundo, mira, esto tendrá que acontecer, esto es así, así. Y él dice, ¿estás loco? ¿Qué dices? Esos son misterios, hermanos. A nosotros nos es dado entender el mayor misterio, la palabra. Y hay algunos de los misterios que en esta mañana, con la ayuda del Señor, lo vamos a ver en la Biblia. Y hay 7 misterios que voy a estar compartiendo, pero empezaré por el primer misterio. Veremos misterios sobre Cristo. ¿Por qué? Porque hoy día hay una doctrina que está en medio de las congregaciones, en medio de la iglesia, que dice que la salvación es solamente saber. Es decir, la salvación es saber de Cristo y conocer, ya con que yo sé la palabra ya soy salvo. Y es mentira, no es así. La doctrina del aprendizaje teológico es lo que hoy día se mueve en medio de las congregaciones y vemos mucha gente sabia, pero en verdad no vive según lo que predica, no vive según su sabiduría. Yo creo que la esencia de una salvación y la esencia de estar salvo es tener relación con Cristo Jesús. Y no cabe duda que cuanto más lo conocemos, más intimidad tenemos con Él. Y yo me preguntaba, cuando vine de Israel, lo que más me llama la atención es saber cómo es Jesús. Estoy estudiando, saber lo que Él hacía en los sermones que he traído a la iglesia, cómo Él era un rabino diferente, cómo Él vino a llamar, a buscar lo que se perdió, agarró a los 12 apóstoles, que en su día fueron rechazados por otros rabinos. Cristo se va, los busca, llama a Mateo, llama a Lucas, y todos dicen, pero bueno, ¿cómo me llamas tú? Porque yo soy diferente. Yo vine a buscar lo que el mundo rechazó, lo que se ha perdido. Juan 17:3 dice así, y esta es la vida eterna. Es brutal. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien os ha sido enviado. La salvación, hermanos, no es acepta a Cristo, una oración, lo que nos ha enseñado. Bueno, acepta a Cristo. ¿Qué es esto? Sí, es verdad que la Biblia habla de una confesión, pero la salvación no es aceptas a Cristo y ya estás salvo. No es verdad. Juan dice bastante claro, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es tener relación, tener intimidad con Él. Porque hay muchos teólogos que saben Biblia, pero no tienen relación e intimidad con el Señor. Colosenses 1, 9 y 10 dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahora voy a revelar un misterio. El conocimiento de la palabra no te salva. Es decir, podemos saber mucha Biblia, pero si no hay intimidad con el Señor, por mucha Biblia que sabemos, nos vamos al infierno directos. Porque ¿cuántos pastores hay que se perdieron? Porque ¿cuántos jóvenes hijos de pastores, hijos de hermanos, hay que nacieron en la iglesia, conocen la palabra y están perdidos? ¿Por qué? Porque han descuidado su relación con el Eterno. La salvación, repito, no es conocer Biblia, sino es tener una relación íntima con el Señor. Fíjate lo que dice la Biblia. Voy a leer mucho, voy a dejar que hable más la Biblia que yo.
Juan 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuál es la vida eterna? Que tú sepas mucha Biblia, no. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La cuestión es que si uno conoce Biblia y no la pone en práctica, es peor para el que conoce que el para que no conoce, lo dice la Biblia. ¿Entendéis que muchos dicen, amamos al Señor Jesús, lo conocemos, conocen palabra, pero no tienen intimidad con Él? Y cuando uno sufre en su vida de oración, de leer la palabra, de tener una intimidad, una relación con Él, uno anda perdido creyendo que es salvo. ¿Entendéis este misterio de la salvación? La salvación no cuenta con lo que usted sabe. Lo voy a decir para que me entiendas mejor. La salvación no es por lo que tú sabes. La salvación es por gracia. Tener intimidad con Él. Si fuera por conocimiento, el reino de Dios estaría lleno solamente de gente lista, inteligente. Si fuera por fuerza, el reino de Dios estaría por gente fuerte. Si fuera por riquezas, el reino de Dios estaría por gente con dinero rica. La salvación simplemente es por relación. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un religioso? Es la relación. Nuestra motivación debe ser conocer a Jesús cada día. Por eso leemos. Porque ¿cómo le conocemos a Él? Pues leyendo la palabra. Acordaos de lo que hemos leído al principio, Mateos 13, 11 y Lucas 8, 10. La palabra misterio aparece en la Biblia como 27 veces en el Nuevo Testamento y solamente 8 veces en el Antiguo. La palabra misterio es algo que no es obvio para los que no conocen a Cristo. Porque, en primer lugar, todos los misterios, puedo decir que fueron profetizados. Absolutamente todo lo que está escrito fue profetizado. Dios avisó por profecía los misterios que se cumplieron y los que no se han cumplido también están avisados por profecías. La palabra dice que el Señor viene a por un pueblo santo y la palabra dice que Él viene por las nubes como un ladrón. Pero luego más tarde, unos versículos dice que todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará delante de Él. Es decir, el Señor viene a por la iglesia como un ladrón, que nadie lo va a ver, la iglesia desaparecerá, será raptada, se va arriba en el cielo delante del Padre, se casa con la iglesia es la novia, Él es el novio, hace el pacto delante del Señor y dice la palabra, y el Señor con sus santos bajará ¿a qué? A juzgar al mundo y a Israel. Y es ahí donde todo ojo lo verá al Señor y a sus santos, que es su iglesia, que todo el mundo. Estos son misterios, hermanos. Este misterio tú se lo cuentas a alguien que está ahí fuera y no lo entiende. No sé si sabéis que hay películas del rapto que hablan, que están hechos conforme a la... y muchos no lo entienden. Y el Señor está tratando y hablándole al mundo entero a través de los Simpson otro día, de las películas, de la palabra, de la gente que entiende los misterios del Señor. Jesús dijo, no os es dado a todo el mundo entenderlo, es dado a la iglesia que entienda los misterios. Los misterios son aceptados por pocos y con dificultad. El primer misterio que voy a hablar hoy de él es el misterio de la piedad. Y Pablo llama el misterio de la piedad en 1 de Timoteo 3:16.
Primera de Timoteo 3:16 dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto, hermano, nos habla de la venida de Cristo, de lo que os acabo de decir. Son misterios que la palabra nos habla. Son grandes misterios en la Biblia. Lo que pasa que si uno no estudia la palabra, le es difícil a uno entender los misterios del Señor. Durante años antes de Cristo, en el Viejo Testamento, el Señor nos habló a través de los profetas del misterio de Cristo, pero muy pocos entendieron. De hecho, el mismo pueblo del Señor, los judíos, no entendieron. Isaías, Zacarías, Jeremías. Dice Isaías, que nos predicó el pastor Moisés, que vendrá uno que será maltratado, matado, y será llevado como cordero al matadero. Y el pueblo judío y el mundo no entendían. ¿Por qué? Porque hay misterios en la palabra que los que no buscan y no viven no lo entienden. Por eso que el mayor temor de la iglesia del siglo XXI tiene que ser: Dios mío, ¿será que estoy bien? ¿Será que hago bien las cosas? Señor, trátame, háblame en intimidad. Si te das cuenta, el viernes lo hablamos, que tuvimos un culto precioso. Tratamos de hacer entender de la gracia y de los mandamientos. Y el viernes estaba compartiendo, porque hay muchas iglesias que dicen que Cristo vino y ya no hay mandamientos, que vivimos por gracia, y esto no es así. Por gracia se vive desde Adán y Eva. Porque Adán y Eva se salvaron por gracias de Jesucristo, manifestado en el símbolo del Cordero que sacrificaron para cubrirse con sus pieles. Noé, dice la Biblia, que encontró gracia delante del Señor. Estaban ofrendando un cordero. Esto es gracia. Para que ellos se salvaran tenían que andar conforme la ley y sacrificar, dar sacrificio. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor ya le dice al hombre: no, ya no me vale tu sacrificio, un cordero. Te mando a mi Hijo que muera como un cordero por tus pecados. Es decir, el mundo desde Adán y Eva hasta el final vivió por gracia. Y la gracia tiene como base los mandamientos. Porque no hay gracia sin mandamientos. Estaríamos hablando de algo que era sin entender. ¿Os acordáis? Porque por esta misma razón Dios no acepta la ofrenda de Caín, pero sí acepta la ofrenda de Abel. Porque las frutas no representan a Cristo. Es brutal, hermanos, y los misterios de Dios están en la palabra, pero que uno tiene que estudiar para entenderlos. Todo el Viejo Testamento hablaba de un Salvador. Y ha habido veces que incluso los mismos que predicaban, los mismos que hablaban, no entendían. La Biblia en el Viejo Testamento me habla de un Salvador que va a sufrir, que va a ser un rey eterno, pero esta profecía, estos misterios no se entendían bien en totalidad. Había gente que no lo entendía. En Zacarías 5 dice que vendrá un rey encima de un burro y entrará por las puertas de Jerusalén y la gente lo aplaudirá. Se va Cristo encima de un burro en Jerusalén, la gente lo aplaude, le dice: Hosana, gloria al Hijo de David. Lo esperaba con flores, le hicieron un camino, y ellos no entendieron que Zacarías dio una profecía. Más tarde, con 4 versículos, dijeron: crucifíquenle. A veces la iglesia hace esto. El misterio de Cristo está en la palabra y decimos que somos, pero no somos nada, lo crucificamos.
Primera de Timoteo 3, versículo 9 y 10. Primera de Timoteo 3, versículo 9 y 10. Que guarden el misterio de la fe con limpia conocimiento. Ponme el versículo 10 y dice: y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Entendéis la importancia de no solamente saber, sino vivir? Romanos 16, Éfesos, Colosenses nos hablan de este misterio. Este misterio forma la base del Evangelio, que es Cristo. Cristo es un misterio. Este plan de la salvación, Dios lo tenía desde el principio, desde Adán y Eva. Y lo tenía siempre el Señor, y lo dice Colosenses 1.26. Ponme Colosenses 1.26. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora os ha sido manifestado a vosotros, sus santos. Es brutal. El Señor ha ocultado este misterio y de alguna manera el Señor muestra este misterio que lo ha ocultado durante tiempo a la iglesia. En 1 Corintios 2, 7, 8 dice: el Señor nos revela porque tuvo este misterio oculto durante tanto tiempo. Y vamos a leer. Dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Entendéis por qué las cosas del Señor necesitan tiempo? A veces decimos, y hay un dicho en medio del pueblo, dice que los misterios no se entienden, se aceptan. Si os acordáis de Pedro, y termino, que anduvo con Jesús mucho tiempo. Y Pedro, que era un hombre que la Biblia nos lo enseña como muy ágil, muy contestón, nos enseña la Biblia que se sienta el Señor una noche para cenar con todos sus discípulos. Estaban todos a su alrededor, no como Da Vinci dibujó una mesa, no. Los judíos tenían una mesa redonda y no tenían silla para sentarse, sino se sentaban así. Se sienta Cristo en una mesa redonda con todos los discípulos alrededor y dice Jesús: hay uno sentado conmigo en esta mesa que me va a entregar. Los discípulos, cada uno en sí, dice: Señor, ¿seré yo? ¿Te refieres a mí? Pero ha habido uno que no dijo esto. Ha habido uno que se acercó donde Cristo y le preguntó: ¿quién es este Señor que te va a entregar? Este uno era Pedro. Los 11, incluso Judas, el Iscariote, se pregunta: ¿seré yo? ¿Te refieres a mí? Pero Pedro dijo: ¿quién es este Señor? Pedro le quiso decir al Señor: mira, Señor, yo estoy contigo. Yo no sé si esta gentuza que tienes aquí, los 11, pero yo estaré contigo hasta fin de mis días. En ningún momento, Señor, no te voy a abandonar. En ningún momento no te voy a negar. Yo soy de un barrio de Galilea, soy malo, soy pescador, tengo fama, he luchado toda mi vida. Yo estoy contigo, Señor. El Señor mira a Pedro y le dice: Pedro, Señor, yo contigo hasta... Pedro,
3 veces. Señor, yo con Pedro, no cantará el gallo 3 veces si me habías negado ya. Y esto es lo que pasó, es decir, se llevan a Cristo, dice Cristo esto, se van al jardín ahí de Getsemani, se ponen a orar y le dice Cristo, por favor, orar, ayudarme en orar. Ellos duermen. 3 veces les dice Cristo, por favor, ayudarme en orar. Los discípulos duermen. Vienen a por Cristo los soldados, se llevan a Cristo. Pedro, cuando ve que se va a Cristo, se acuerda de lo que él le había dicho a Cristo, no, estoy contigo. Saca la espada y le corta la oreja al soldado. ¿Y por qué os cuento todo esto? Para que veáis que Pedro no entendió el misterio de Jesús. Si había alguien en medio de ellos que entendieron el misterio, era Juan, que dice la palabra que se acostaba en su pecho. Pero Pedro, siendo un hombre fogoso, fuerte, sacó la espada para demostrarle a Cristo que está con él. Le saca la espada y le dice Cristo, Pedro, no es así. El que de espada hiere, de espada morirá. Agarra el Señor, le trata la oreja al soldado amalgo, lo sana ahí. Ahí demuestra Pedro que era un hombre que caminaba con Jesús, pero no lo conocía. Y hay muchos hoy día que caminan con el Señor, pero no lo conocen en intimidad. Y me acuerdo que hay una parte en el libro de Juan que dice, muchos creyeron en el Señor, pero Él no creía en ellos. Es un misterio, hermanos. Cristo para nosotros es nuestro misterio. Pedro, cuando se fue a calentar aquel fuego prohibido, agarraron a Jesús los soldados, lo llevaban a la casa de... Pedro estaba buscando de alguna manera el fuego y de alguna manera sus pensamientos lo decían, has negado al Maestro, lo has negado. De alguna manera Pedro, ya lo prediqué en otra enseñanza, se había apartado porque cuando aquella muchacha se fue donde Pedro le dijo, a ti te conozco, tú andabas con él, Pedro dijo rotundamente, no, no lo conozco, negó al Señor. Y Pedro quizás por un momento entró en una depresión, quizás estaba muy triste y dijo, bueno, te he fallado, Señor. Y Pedro volvió otra vez a la pesca. La Biblia dice que Pedro volvió a pescar, no a ser ya pescadores de hombre a lo que Cristo lo llamó, sino dice la Biblia que volvió a pescar peces. Y os acordáis que lo hemos hablado, que estaba en una mañana los apóstoles pescando y de una vez miran al lado y estaba Cristo con una hoguera fritando peces y les llama, le dice, muchachos, ¿habéis pescado algo? Y ellos dicen, ¿pero quién es? Y uno le dice a Pedro, es el Señor. Pedro cuando ve que, otra vez pregunta a Cristo, ¿habéis pescado algo? No hemos pescado nada. Cuando se da cuenta Pedro que es Cristo, ahí es donde Pedro se convierte, se tira al agua, nada y se va y abraza a Cristo. Cristo estaba esperando a Pedro con una fogaza, con pescados y le dice, tirar la red y pescan otra vez. Y ahí es donde el Señor pregunta a Pedro 3 veces, ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez dice Pedro, Señor, tú sabes. Así somos nosotros. Te amamos, Señor, te amamos, pero lo vendemos a Cristo por nada. Lo vendemos por un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el misterio de la cruz. Y cuando le pregunta el Señor la tercera vez a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice el Señor, Pedro ya se da cuenta y dice, tú sabes, Señor, que te amo. Y dice, pues sobre ti edificaré mi iglesia. A partir de ahí Pedro entendió el misterio de la cruz. A partir de ahí Pedro entendió el misterio de la piedad, de la salvación. Vivimos en medio de hermanos que no son salvos,
Hermanos que aceptaron a Cristo, hermanos que saben Biblia, pero que no tienen intimidad con Cristo. Que por sus bocas saca más palabrería que palabra de la Biblia. Que hablan de todo menos de la Biblia. Cuando tú estás al lado de una persona y cuando lo ves que habla con el mundo, olvídate que este hermano no ha entendido los misterios y Cristo no cree en él aunque él crea en Cristo. Esto es así. Y a veces los misterios del Señor, que hay 6 más, son brutales. Y es tan bonito que uno se ponga a buscar sobre el Señor Jesús, cómo Él era, cómo Él hablaba, qué es lo que Él hacía, cómo Él trataba. Y los discípulos, lo hemos leído en Mateo, Él preguntaba, ¿por qué? Porque querían preguntar al Señor, Señor, pero ¿por qué hablas así? Y el Señor los respondió, es necesario que yo hable en parábolas, porque los misterios los ha tenido siempre la iglesia. Os habéis visto que desde siempre el Señor los ha escondido y los ha dado la iglesia. Y hoy día la iglesia entender los misterios, la iglesia se ha perdido. Habla en el libro de Apocalipsis que Cristo está en la puerta, una puerta ancha, donde la iglesia abrió la puerta, permitió que entra todo aquí. Aquí hay de todo menos Cristo. Se permite hacer bailes, luces, yo qué sé cuántas cosas, pero no está Cristo. Cristo está en la puerta. Dice Cristo, estoy en la puerta y te llamo. Si alguien escuche mi voz, abre la puerta. Cristo está en la iglesia y llama gente. No está en la iglesia, Cristo está en la puerta. Esto es porque la iglesia, que es dada a entender los misterios, no los entiende. Que el Señor nos ayude a que podamos entender esto y si hay alguien en medio de nosotros que dice que entendió y no entendió, que se ponga las pilas con el Señor, porque hermanos, más que nunca las profecías se cumplen. Mirar lo que está pasando en Israel, mirar que todo el mundo ya se está poniendo contra Israel. La Biblia dice, y todos se pondrán contra Israel. Estamos a punto de que va a empezar una tercera guerra mundial y es Biblia, no es que lo diga yo. Y nosotros somos afanados en tantas cosas. Somos afanados en buscar de todo menos de Él. En buscar de Él cómo Cristo vivía. Lo estaba compartiendo con el hermano aquí en la oficina. ¿Será que Cristo llevaba trajes para predicar? Hoy día pastores trajeados, corbata, trajes de Armani, de Dolce & Gabbana. Cristo era sencillo. Pero mira una cosa, en la antigüedad, cuando Cristo hablaba, Cristo, el rabino, se sentaba y los demás estaban de pie. Ahora en la iglesia es al revés. El que predica está levantado y la iglesia está sentada, para que la iglesia escuche, y no escucha tampoco. Y estaba hablando con un hombre estos días, y él me dijo, me es tan difícil, sé que lo estoy haciendo, pero es que no tengo fuerzas. Es que no tengo fuerzas, hermano. Me dice, no tengo ganas para orar, no tengo ganas para ayunar. Me pongo a ayunar, empiezo por la mañana y a las 2 horas me mareo, tengo hambre. Es normal. ¿Por qué? Porque estamos llenos del mundo, ya no está el Señor en nosotros. Estamos como Sansón, que el Espíritu Santo se fue de él sin él darse cuenta. Nuestros hijos a veces les pasan igual. Saben más de fútbol, más de cosas que del Señor. Y es una vergüenza esto. Lo bueno es que uno se ponga a buscar y cómo vivía Cristo y dónde dormía, qué es lo que él hacía. Dice la palabra, todos se iban para su casa, pero Cristo iba al jardín de Getsemaní. Cristo no tenía casa, pero Cristo tenía un hogar. La palabra hogar, lo he explicado varias veces, es donde se enciende una hoguera. Nosotros tenemos casa, pero no tenemos hogar. Porque en un hogar uno enciende un fuego con la reina Valera, agarra a sus hijos, se ponen y oran y buscan al Señor. Tenemos casas grandes, pero no tenemos hogares. Cristo no tenía casa, pero tenía un hogar. Encendía fuego con su Padre hablando. Y nosotros decimos, no, somos seguidores de Cristo, somos cristianos, lo seguimos, pero no hacemos nada de lo que Él hacía. Y la palabra ser cristiano es mucha responsabilidad y a veces me avergüenzo
debemos avergonzarnos porque no llegamos a entender lo que es ser y pagar un precio. Dios mío, gracias. Gracias por tus misterios, y sabemos que tus misterios nos han sido revelados a nosotros para que la iglesia pueda entender los misterios, para que la iglesia pueda predicar de la cruz. Gracias porque estando tú en una cruz no has querido nada de anestesia, Señor. Has dicho no al vino y a la mira. No has querido nada. Te pido perdón por nosotros, porque no somos dignos de venir aquí delante de ti como si nada hubiera pasado. No somos dignos, Señor. Si me miras a mí, no ves nada bueno en mí. Todo lo que tengo es malo. Lo único bueno en mí es el deseo de buscarte cada día. Y te ruego que este deseo persevere en nuestra vida, en la vida de mis padres, en la vida de mis hermanos, que podamos buscarte y podamos tener intimidad contigo y saber que lo que tú dices, que no te alabemos y que no te oremos solamente de labios, sino de hechos. Ayúdanos a ser distintos y diferentes a los demás, porque el tiempo se está acercando, el tiempo está más cerca que nunca y tu venida está próxima. Te ruego en el nombre de Jesús que tú nos limpies y que a partir de ahora nos podamos comprometer en hacer un nuevo pacto y decirte, Señor, hasta aquí he llegado, a partir de ahora seré diferente. A partir de ahora intentaré estar más contigo, intentaré buscar más de ti, te ruego que me enseñes los misterios de tu palabra, que pueda entenderlos, porque cuando uno entiende los misterios, uno vive enamorado de Cristo. Te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Amén a la palabra del Señor. Y estos días he buscado algo que los romanos han hecho con Cristo cuando estaba en la cruz. Ustedes saben que en aquella época, como Israel estaba todo invadida por los romanos, en Israel no había baños. Ellos se iban hacia sus necesidades en ciertos agujeros y no había como hoy día papel, sino utilizaban una esponja para limpiarse. Y cuando Cristo estaba crucificado en la cruz, los soldados romanos agarraron una esponja, la pusieron en una, ¿cómo se llama? En una lanza, le pusieron vinagre y le pusieron mirra y se la dieron al Señor, le mojaron los labios. Fijaros en dónde llegaron y cuánta humildad y cómo lo humillaron a Cristo por amor a mí y a ti. Con lo que ellos limpiaban sus necesidades, le limpiaron la boca a nuestro Señor. Y uno vive hoy como si nada hubiera pasado y uno dice incluso, no, yo soy cristiano, yo soy salvo. ¿Estamos seguros de nuestra salvación, hermanos? Es que nuestros hechos, nuestra manera de vivir, de comportarnos, es diferente si uno no entiende los misterios de la cruz y no entiende lo que es tener relación con el Señor. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Por eso que, gracias a nuestro pastor Mark, aprendimos a vivir de una manera diferente y a predicar de una manera radical, porque es lo único que nos puede salvar, la palabra. Tal y como está escrita, el Señor dice en la Biblia, despreciado y humillado fue. El Evangelio no es bonito, el Evangelio es duro, es duro de vivir. El diablo sí es bonito, porque el diablo te ofrece todo, te ofrece platos, te ofrece dinero, fama, ropa de marca, todo, ¿para qué? Para que tú no tengas intimidad con el Señor. Pero que uno se pone a pensar y cuando ve que Jesús llora de haber visto a María, a Marta, que no entendieron nada, estando Cristo siempre con ella. Siempre que iba a Jerusalén, se iba a la posada de Betania. Y Jesús llora. Jesús no llora porque murió Lázaro, no. Jesús llora porque dice, no habéis entendido nada. He estado con vosotros tanto tiempo y no habéis entendido nada.
Jesús llora porque nosotros venimos, aplaudimos, qué bien, Señor, pero no hay intimidad con Él. No hay intimidad con Él, no lo creemos. Como siempre lo dice Pastor Mark, tener fe no es creer en Él, sino creerle a Él. Y a veces creerle a Él es muy difícil. Hay discusiones con mis hijos, con mis padres. Pero es esto, seguir a Cristo es vivir en contiendas, vivir batallando, y es esto lo que nos lleva a ser salvos. El Señor mira el corazón de uno y se da cuenta, Dios mío, no hay nada bueno en mi corazón, porque si me dejo llevar por esto, ya no estaría aquí, sino estaría en otro sitio donde hay mucha gente aplaudiendo, bendición, te regalan dinero, te dan. Pero uno mira y escoge siempre lo que la palabra dice, aquel camino angosto, estrecho, lleno de espinas. Y esto es seguir a Cristo, no hay otra cosa, el Evangelio no es otra cosa que estar y que nos humillen los demás. Tantas cosas se ven hoy día y tantas cosas, pero que el Señor nos ayude a que, como dice en el libro de Judas para finales dice, agarra a los que están perdidos, a la fuerza llévalos, tráetelos. Y dice, la ropa de ellos que es contaminada, llévala y tírala en el fuego. Hermanos, vivimos en medio de una generación contaminada, en medio de una generación de Babilonia que contamina a nuestros hijos, que todo lo que le enseñas es contra el Señor, en no obedecer la familia, en no estar con la familia. Absolutamente todo lo veo cada día en la vida de mi hija y de mi hijo. Todo a veces lo que les dijo es para ponerlos en contra de mí. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico. Y cuando uno tiene principio bíblico, los mismos de tu casa te aborrecen y te odian y dicen, pero ¿quién es este? Y que el Señor nos ayude, que no es fácil, pero vale la pena, hermanos. Lo más bonito es que uno diga, como Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate de tu testimonio, ocúpate de predicar la buena doctrina que te he enseñado. Y puedo decir que a nosotros nos han engañado, nos han predicado un evangelio, acepta a Cristo, un mandamiento, amor, ama. Es mentira todo. Todo es mentira, nada que ver con la Biblia. Y que el Señor nos ayude, porque dice la Biblia que el amor nunca deja de ser. Él siempre nos va a mandar porque nos ama. El amor no es sentimiento, sino mandamiento. Bendito seas tú, Señor. Amén, nada más. Que el Señor nos ayude a entender los misterios de la cruz. Dale un abrazo a tu hermano y estaremos orando por Nicolás, por Jessica, que mañana parten para aquí, para España. Que el Señor los guarde en su caminar hasta aquí, que los traigan paz. Amén.